cerró en $2.5 millones. Quintero ya está en Medellín. Se dice que en las próximas horas viajará a Cali para los respectivos exámenes médicos y para firmar el contrato con su nuevo club. Quintero, por razones familiares, había tomado la decisión de jugar en Colombia por razones de salud de su señora esposa. La América va a pagar parte de su salario, la otra parte la va a pagar uno de los patrocinadores del club, una casa de apuestas, y otro aliado comercial del equipo. El técnico del América, Jorge Polilla da Silva, en diálogo con Winsport, había confirmado que desde el mes de diciembre ha venido dialogando con el futbolista. Sí, yo hablé con él en diciembre, antes de que terminara el torneo. Ya se habían iniciado las conversaciones, o sea, la intención de poder repatriarlo ya estaba desde hacía mucho tiempo. Y bueno, él me manifestó muchos deseos de volver a Colombia, le ilusionaba mucho la posibilidad de América, él sabe muy bien lo que es América como institución. Y bueno, lógicamente que después ya no dependía ni de él ni de nosotros. Yo sé que el club el mayor accionista, el máximo accionista de la América de Cali, Tulio Gómez, no se ha pronunciado sobre la contratación de Quintero. Ha dicho extra micrófono que la América va a esperar a que sea el Racing Club de Argentina el que primero entregue la noticia a su afición sobre la salida de Quintero y la llegada al conjunto escarlata. En Cali, sin embargo, ya la hinchada de la América, Néstor, está celebrando esta contratación. Sería por ahora el futbolista mejor pago en el fútbol colombiano. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue, más que radio. Doña Mabel, muy buenos días. Buenos días, señor Néstor. ¿Cómo está? Mabel Calderín, es un gusto saludarla. Es la esposa de Carlos Correa, uno de los presos políticos capturados en las últimas horas, secuestrado o detenido por el gobierno de Maduro. Hoy es jueves, fue el martes, ¿verdad, doña Mabel? El martes, sí, el martes alrededor de las 5 de la tarde, después de cuando salía de su oficina. Sí, su esposo, don Carlos Correa, dirige una ONG que promueve la libertad de expresión que se llama Espacio Público. ¿Usted a estas alturas tiene claro por qué lo detuvieron? No nos han dado ninguna información y tampoco nos informan de su paradero. No sabemos dónde se encuentra y no nos han permitido hacerle llegar medicamentos ni nada que pueda ayudarlo a estar un poquito más digno donde esté. Sí, así es como actúan las satrapías sin ninguna explicación. ¿Él había sido notificado, doña Mabel, don Carlos, de algún proceso judicial? ¿Tenía algún temor de que esto pudiese pasar? No, para nada, porque Carlos no es un político. Por tanto, él no tenía por qué temer. Carlos es un defensor de los derechos humanos y ha dado muestras por mucho tiempo, en toda su vida. Desde jovencito, desde estudiante, trabajó siempre del lado de las comunidades, del lado de los más desfavorecidos. Trabajó 17 años en la Radio Fe y Alegría dirigiendo la radio y su trabajo fue todo el tiempo orientado a las comunidades. Y luego se dedicó a los derechos humanos, trabajó en Provea y ahora en Espacio Público, pero siempre defendiendo la vida, el honor, la seguridad y la libertad de las personas. Esa ha sido su misión en la vida. ¿Esa Radio Fe y Alegría en donde trabajaba su esposo fue cerrada por Chávez? No, la Radio Fe y Alegría se mantiene. ¿Sigue funcionando? Sí. Sí, pero ¿le han quitado cobertura o no? Pues sí, en algunos momentos. Bueno, el control siempre está sobre todo en los medios, pero ellos no han sido cerrados. Sí. Esa radio pertenece a la Compañía de Jesús. Sí, es de los jesuitas, claro, sí, que nosotros conocemos bien en Colombia. Doña Mabel, ¿y la incomunicación que usted tiene la hace pensar que dónde supone usted que está don Carlos Correa desde el martes? Mire, nosotros no tenemos idea de dónde puede estar porque los que lo interceptaron, según testigos, se movilizaban en una camioneta sin placa
estaban vestidos de negro, no tenían identificación de ningún cuerpo policial, pero todo parece indicar que es el SEBIN. No sabemos, nosotros no tenemos idea. Doña Mabel. Y hemos ido a todos los centros donde llevan cada persona que secuestran de esta manera y no nos dan información, nos dicen que no está, que ahí no está, que ahí no lo han llevado. ¿Dónde ocurrió el secuestro de su esposo, don Carlos Correa? En el centro de Caracas, muy cerca de su oficina. Muy cerca de su oficina. Don Carlos, su esposo, había tenido relación con el presidente electo Edmundo González, o con María Corina Machado, o con algún dirigente opositor. No, o sea, Carlos se relaciona con todos los ciudadanos del país, pero él no asiste a reuniones políticas o digamos, reuniones de tipo, de ese tipo, porque esa no es su línea de trabajo. Su línea de trabajo es la defensa de los derechos humanos, la defensa de todos los ciudadanos, independientemente de su ideología política. Doña Mabel, en esa tarea, en esa labor de defensa de los derechos humanos, ¿qué había hecho su esposo, Carlos Correa, frente a las detenciones masivas y arbitrarias por parte del régimen de Nicolás Maduro luego del 28 de julio, luego de las elecciones? Bueno, como corresponde su trabajo, escribir, o sea, no los escribe él, los escribe su medio, el equipo con el que trabaja, publicar la información, los comunicados, acudir a la defensa y presentar los casos, aquellos casos que le solicitan la ayuda, como corresponde cuando se trata del derecho a acceso a la información y libertad de expresión, que son los que defiende Espacio Público. Sí, doña Mabel, pero Espacio Público existe desde el año 2002 haciendo denuncias. Sí, señora, pero ¿cuál cree usted que fue la última denuncia o lo que provoca la detención de su esposo? Es que no hay ninguna razón en particular. Él no ha variado su trabajo, lo ha hecho permanentemente, y lo que ha hecho Espacio Público lo ha hecho siempre desde el 2002. Sí, pero Espacio Público hizo recientemente alguna denuncia porque el último informe que ustedes entregaron era sobre casi 400 personas que estaban siendo víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. ¿Hay algún caso en particular que a usted ya después de la detención de su esposo le llame la atención y diga probablemente es este caso? Mire, no le podría decir porque desde la perspectiva de derechos humanos todos los casos son iguales, todos tienen el mismo derecho y por todos se hace el trabajo de defensa. Entonces yo no le puedo, yo además no trabajo en Espacio Público, soy la esposa de Carlos, estoy pendiente de su trabajo, pero yo no le puedo decir un caso en particular porque no lo sé. Sí, doña Mabel, ustedes han hablado, se han juntado de alguna manera, qué sé yo, con la esposa del yerno de Edmundo González, con la esposa de Márquez, con los otros que cayeron en esta redada. No, porque todo eso fue separado en distintos horarios, en distintos momentos. El mismo día más temprano fue detenido el esposo, el yerno de Edmundo, y más tarde Enrique Márquez, pero digamos, no hemos coincidido en nada. Sí. Ellos están haciendo lo mismo, supongo, que nosotros, pero cada uno por su lado. Sí. ¿Y hay posibilidades de que los tengan en el helicoide? Hay posibilidades, sí. Suponemos que ese puede ser el sitio, pero no le puedo decir porque no lo sé. Doña Mabel, o sea, no lo puedo asegurar. Hablar del helicoide, Ricardo, es como hablar del temible DAS en algún momento en la historia política de Colombia. Y Néstor, yo creería que mucho que es peor. La sede de la policía política de Maduro. El helicoide estaba diseñado para ser un centro comercial y terminó convertido en el centro de torturas del régimen de Nicolás Maduro. Allí queda la famosa tumba, donde cometen todo tipo de vejaciones contra quienes detiene el SEBIN. Doña Mabel, sobre eso quiero preguntarle, porque sí hay una diferencia entre una detención que ordena un juez o un fiscal o la justicia de un país y un secuestro
que es cometido por delincuentes, por personas no identificadas, y al final no se sabe el paradero de la persona. En ese contexto, doña Mabel, ¿usted considera que su esposo hoy está secuestrado por el régimen? Sí. No está detenido, está secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. Sí, porque no sabemos de su paradero, no nos han dado información. Nosotros fuimos a varios de los centros, incluyendo el Helicoide, y nos negaron su presencia allí, nos dijeron que él no está allí y no tenemos manera de saber dónde está hasta que ellos no decidan decirnos. Doña Mabel, usted... Pero no vamos a parar en esta petición, vamos a seguir exigiendo su libertad. ¿Vio el trino del presidente Petro sobre su esposo y sobre don Enrique Márquez? Sí, por supuesto, le agradezco mucho al presidente Petro y a todos ustedes de los medios, a todas las organizaciones de derechos humanos internacionales, nacionales, de ustedes, nuestros vecinos más cercanos que siempre han estado tan pendientes y que estamos muy cerca de lo que sucede también en nuestros países siempre. Les agradezco mucho su preocupación, su dedicación y que estén atentos y dispuestos a transmitir toda esta información para que se conozca en el mundo entero. Sí, es nuestro deber contar las tropelías, lo que hace la dictadura de Maduro, las últimas detenciones, que van 150 en estas últimas 48 horas. Y me da la impresión de que está logrando lo que quiere, que es asustar a los venezolanos. Doña Mabel, un gran abrazo, nuestra solidaridad y cariño desde Colombia. Mil gracias a ustedes. Saludos. Mabel Calderín es la esposa de uno de los últimos o los penúltimos detenidos, secuestrados por el régimen de Maduro en Venezuela. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay Alerta Mundial. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Puede ser el día D para Venezuela. Como el desembarco de los aliados en Normandía, hoy desembarca la oposición en Venezuela. La expectativa es que tanta gente sale a la calle. La valiente oposición a Nicolás Maduro tiene el reto de protestar para evitar que Maduro siga en el poder. Aunque la verdad es que este Maduro, con su amigote Diosdado Cabello, con las milicias, han logrado sembrar el temor en las calles y en los corazones de los venezolanos. Caracas amanece militarizada y llena de milicias, civiles armados por el régimen, con la orden de disparar a lo que ellos llaman delincuentes, es decir, opositores que efectivamente están asustados. Lo de hoy puede ser o la jornada histórica, tal vez repitiendo la escena de Pérez Jiménez, la de 1958. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 15 minutos. El inicio de un nuevo año es como un lienzo en blanco que nos invita a proyectar nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas. Aunque sabemos que muchos de estos propósitos se van a quedar en el camino. ¿Por qué insistimos en plantearlos? Y la verdad, yo creo que lo hacemos porque detrás de cada propósito hay un acto profundamente humano, el de creer en nuestra capacidad de cambiar, mejorar y construir una vida significativa. Tengo propósitos siempre, y esa no es una manera de estar a la moda o de responder a una tradición. Yo creo que es una declaración de esperanza. Es reconocer que a pesar de las dificultades, siempre hay algo por lo que vale la pena esforzarse.
Los propósitos nos recuerdan que el futuro no está completamente escrito y que aunque nuestras circunstancias no siempre sean favorables, tenemos el poder de influir en ellas. Es cierto que muchos propósitos fracasan, pero eso no significa que sean inútiles. Cada intento nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos, nuestras prioridades, nuestros miedos y nuestras capacidades. Incluso los propósitos incumplidos pueden dejarnos lecciones que nos sirvan para intentarlo de nuevo con más sabiduría. Lo importante no es la perfección, sino el movimiento constante hacia aquello que consideramos valioso. Tengamos claro que los propósitos nos ayudan a mantenernos enfocados. En este mundo que está lleno de tantas distracciones, plantear metas nos da una dirección, un sentido. Es como un faro que nos orienta en medio de las tormentas cotidianas, recordándonos qué es lo que realmente nos importa en nuestra vida. Aunque el camino no sea lineal, la claridad del propósito nos impulsa a seguir adelante. Tener propósitos también es un acto de amor propio. Es decirnos, hey, merezco una vida que me haga sentir pleno y feliz. Es regalarnos la oportunidad de soñar y de planear el reinventarnos. Oye, aunque el fracaso sea una posibilidad, vale la pena intentarlo. ¿Cuáles son tus propósitos en este año? Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 17 minutos, llega la información deportiva a Mañanas Blue. La novela James no acaba. Ayer parecía enfriarse su negociación con el Junior, pero en las últimas horas cogió fuerza nuevamente por un trino del empresario Cristian Daes, en el que dice que una empresa de bebidas apoyaría la negociación. Con la camiseta de Colombia, con el 10 a la espalda, James Rodríguez, para tratar de colocar el cuarto, para marcar en el Mundial, en la Kings World Cup Nations, para su selección, para su país, para Colombia. James, pierna izquierda, chuta, James, detuvo finalmente. Las últimas horas del capitán de la selección se vieron marcadas por la Kings World Cup Nations en Italia, en la que asistió al juego Colombia-Uzbekistán y cobró el penal presidente que fue atajado por el guardameta. Entre hoy y mañana, James llegará a Medellín, donde evaluará todas las ofertas que tiene sobre la mesa. Además de Junior, ofertaron Banfield, donde James fue figura a los 18 años en Argentina, Sevilla de España y León de México, equipo que jugará el Mundial de Clubes 2025, donde comparte el grupo D con Flamengo de Brasil, Esperanza de Túnez y el Chelsea de Inglaterra. Según la prensa argentina, lo de Racing, invirtiendo la plata de la operación de Juanfer con América, es apenas un rumor. A propósito, Juanfer hoy es esperado en Cali para realizarse los exámenes médicos y firmar con el equipo Escarlata, que lo compra por $2.5 millones. En Millonarios, la renovación de Falcao aún no se concreta y se conoció el préstamo de Juan José Chocolo Ramírez a Fortaleza, y quienes ya presentaron a su nuevo técnico fueron los Leopardos, el Atlético Bucaramanga, que ahora cuenta con el paraguayo Gustavo Florentín tras la salida de Rafael Dudamel. Aquel partido que hemos jugado acá de visitante, en el momento cuando se cantó el himno, yo le había dicho a mi asistente, a Arnaldo Cabral, Arnaldo, este es nuestro sitio, y se cumplió. Un sueño hecho realidad para Florentín estar en el cuadro santanderiano, que jugará la Superliga frente a Atlético Nacional. La última semana de enero será la ida, la primera semana de febrero será el partido de vuelta. En el continente hay expectativa, pues por la situación actual de Venezuela se pone en duda la realización del Sudamericano Sub-20 en este país, que empieza el 23 de enero. Quien lo planteó fue la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Bueno, habrá que cambiar de sede, qué sé yo. No sé, la Conmebol lo tendrá que pensar. Argentina no va a mandar gente, chicos que los pueden secuestrar. Conmebol no se ha pronunciado oficialmente al respecto, pero conocimos que sí está monitoreando la situación. Colombia se prepara en Barranquilla para este certamen, donde enfrentará a Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia. Y el susto de la semana llegó por cuenta del uruguayo del Tottenham, Rodrigo Bentancur. El público de Liverpool, que está en la cabecera, aplaude a Bentancur. Así lo van a llevar lamentablemente a Rodrigo. Esperemos que se recupere lo antes posible. Bentancur salió en camilla y con máscara de oxígeno del campo tras caer y golpearse la cabeza contra el suelo. El jugador ya subió una foto a sus redes sociales diciendo que todo estaba bien. El Tottenham ganó 1-0 frente a Liverpool en la ida de la semifinal de la Carabao Cup. Luis Díaz jugó media hora y fue calificado con 6.9 por los portales. Y en la Supercopa de España, en Arabia Saudita, el Barça le ganó 2-0 al Athletic Club de Bilbao en semis y se instaló en la final. Los goles fueron de Gavi en el primer tiempo y Lamine Yamal
en la segunda mitad. Hoy Real Madrid enfrenta al Mallorca del colombiano Johan Mojica. En este duelo se definirá al otro finalista. Y en NBA, el griego Giannis Antetokounmpo marcó un récord con sus 25 puntos y 16 rebotes frente a los Spurs de San Antonio. Se convirtió en el líder histórico de los Milwaukee Bucks en dobles-dobles, superando al legendario Karim Abdul-Jabbar. 7 de la mañana, 20 minutos, los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Esta es Blue, más que radio. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Anoche tarde se volvieron a reunir el señor presidente Gustavo Petro con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Ellos y sus equipos hablando de 3 temas, hablando de transporte, hablando de la descontaminación del río Bogotá, de la Petar Canoas y hablando especialmente del San Juan de Dios y de la torre del San Juan de Dios, que esa torre se ha convertido en el motivo, Ricardo, de la discordia en las posiciones. ¿Tumbamos o no tumbamos la torre del San Juan de Dios? Recuerde que hay un litigio de por medio con un consorcio español frente al proceso de remodelación, de reconstrucción, de restauración del Hospital San Juan de Dios. Eso está en marcha y hay diferentes opiniones sobre si se debe o no tumbar la torre central. Lo que dice anoche el gobierno nacional es que hubo acuerdo con el alcalde de Bogotá para no tumbarla. No tumbarla, exactamente. Sí. De eso le quiero preguntar, señor alcalde Carlos Fernando Galán, buenos días. Muy buenos días, Néstor, Ricardo, a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes que nos acompañan. Aprovecho para desearles un feliz año. Lo mismo, alcalde, feliz año a usted y a su gente, a la gente de la alcaldía, a su familia. Alcalde, ¿hay acuerdo ya para no tumbar la torre, para salvar en esas condiciones el legendario Hospital del San Juan de Dios en el centro de Bogotá? A ver, todavía no hay un acuerdo sobre el proyecto, digamos. Permítanme, les pongo un poco en contexto. Ustedes saben muy bien, el complejo San Juan de Dios tiene 24 edificios, de los cuales, según el Plan Especial de Manejo y Protección, es el PEMP, 17 tienen una categorización de conservación integral y otros no, otros es contextual. Ese PEMP contempló que la torre central que ustedes mencionan, digamos, tiene una categorización de conservación contextual, es decir, podría demolerse eventualmente. Eso fue lo que se contempló en el gobierno anterior, donde se contrató, y en el gobierno de Enrique Peñalosa y Claudia López se contempló un contrato y se firmó un contrato con el grupo que usted menciona, Ricardo, para demoler la torre y para construir un nuevo hospital, el Hospital Santa Clara. Ese contrato pues tuvo dificultades, no avanzó como ha debido avanzar. En este gobierno, ustedes saben, se hizo la intervención de la subred Centro Oriente, de la cual depende, digamos, en términos del sistema de salud de Bogotá, el Hospital San Juan de Dios y el complejo. Esa intervención de la subred pues llevó a que un agente interventor asumiera pues el control de la subred Centro Oriente y hace unos meses terminara unilateralmente el contrato con el grupo español. Nosotros no fuimos consultados para tomar esa decisión. Consideramos que esa decisión puso en riesgo los intereses de la ciudad en términos pues de los retos legales y financieros que tendría esta decisión, y ese es un tema que no hemos definido, y ayer lo abordamos pero no se definió, y nosotros manifestamos la necesidad de resolver esa discusión legal que surgió a raíz de la terminación. Ya había una discusión previa con el contratista y surge una nueva, obviamente a raíz de la terminación unilateral. Ahora, eso es frente al tema legal y eso no se ha resuelto. Ahorita no hay contrato porque el contrato fue terminado unilateralmente por parte del agente interventor. Ahora, nosotros tenemos una visión de que el complejo San Juan de Dios obviamente hay una obligación legal y de decisiones judiciales a la nación y al distrito de concurrir para financiar la recuperación de todo el complejo. El distrito lleva más de 6-7 años con un aporte anual cercano a los 7.000 millones de pesos. La nación no lo había hecho, en los últimos años empezó a hacerlo, y gracias a eso, por ejemplo, se entregó en diciembre del año pasado, o sea, hace un mes, un primer edificio recuperado, que es el edificio de mantenimiento, así se llama ese edificio. Eso tuvo, digamos, un proyecto donde participó el Ministerio de Cultura y Renovo, la empresa de renovación urbana de Bogotá.
El Ministerio de Cultura está avanzando también con Renovo en otros edificios para que en el curso de este año y el primer semestre del 2026 se termine la recuperación de esos otros edificios, 4 particularmente donde participa Renovo, la Nación directamente con el Ministerio de Cultura en otros, más de tal vez 12 edificios están ya contemplados en ese proceso. Pero está la discusión de la Torre Central. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Bogotá tiene una visión no solamente de este gobierno, sino de antes, que incorpora, digamos, una inquietud en lo que tiene que ver con el costo que tendría coger ese edificio y habilitarlo nuevamente para hacer hospital, porque reforzar ese edificio para hacer hospital implica una inversión, consideramos nosotros, que es muy grande. Eso inclusive la Universidad de los Andes lo planteó en un estudio que hizo. Es más costoso que hacer algo nuevo. Entonces, lo que nosotros decimos es, no descartemos mantener la torre, pero no para uso hospitalario de mediana o alta complejidad, que tendría un costo muy alto, sino para otros usos que no requieren ese mismo tipo de adecuación. Por ejemplo, y de reforzamiento. Alcalde, por ejemplo, mantener esa torre, si no es para ser parte del hospital, ¿para qué se le ocurre a usted? No, pues puede ser para diferentes tipos también de salud, pero no con atención, digamos, asistencial de salas de cirugía, con salas de cuidados intensivos. Eso no lo hemos analizado en detalle, pero para temas que eventualmente no requieran la habilitación. Usted sabe que hay unas normas nacionales y distritales que implican que para que pueda operar un hospital tiene que cumplir unos requisitos de habilitación. Entonces, para poder habilitar de nuevo ese hospital tiene que tener unos requisitos que cumplan los temas eléctricos, los temas de riesgos de incendios, los temas de espacios, de tamaños de los espacios, diferentes cosas que es muy complejo que los cumpla esa torre, y para que los cumpliera no es imposible, se puede, pues tendría un costo muy alto. Entonces nosotros le dijimos al presidente, revisemos la normatividad, hasta dónde se puede llegar. Bogotá considera que se pueden hacer otras cosas en la torre, alcalde, que no sería. ¿Costo alto es cuánto para ponerle una cifra? Pues no tenemos, digamos, puede ser 1.5 o 2 veces lo que sería construir eventualmente un edificio nuevo. Puede ser hasta el doble. Ahora, la Nación ayer nos manifestó, el Ministerio de Cultura, que ellos tienen un estudio preliminar que indica que el costo sería alrededor de 360.000, 70.000 millones de pesos. Nosotros no conocemos esto. Perdóneme, 360.000 millones o 400.000, lo que sea, para hacer los refuerzos de esa torre central del San Juan de Dios. Sí, recuerdo que era una cifra alrededor de 360.000, es un estudio preliminar, ellos no dijeron que fuera definitivo, preliminar, para hacer el reforzamiento de la torre central del San Juan de Dios. Eso aún así es alto, porque pues nosotros tenemos estudios que indican que un hospital nuevo que estamos contemplando, por ejemplo, para Suba o para Fontibón, puede estar alrededor de 250.000 millones de pesos. Pero vamos a analizar esos estudios. Lo que acordamos es revisemos esos estudios, evaluémoslo. Pero la información que nosotros tenemos sustentada en estudios, repito, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, es que el costo de reforzar el hospital para poderlo habilitar de nuevo es muchísimo mayor. Pero, alcalde, a ver, ¿esto es un tema de plata, de que vale mucha plata el refuerzo de la torre, o es un tema de honor de que el presidente Petro quiere el San Juan de Dios con la torre principal, o es un tema de qué la diferencia? No, digamos, el tema de plata no es simplemente decir que si la tenemos o no la tenemos, sino si se justifica. O sea, nosotros tenemos una obligación de proteger los recursos públicos y no podemos tampoco, digamos, justificar una inversión superior a lo que permitiría tener una función similar hospitalaria con un menor costo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero repito, aquí no hay acuerdo todavía, pero estamos dispuestos a dialogar, donde Bogotá propone no demolerla, pero para otros usos, teniendo en cuenta que el costo sería mucho más bajo, y el gobierno nacional pues ha manifestado que ellos quieren habilitarla como hospital de mediana o alta complejidad. Entonces vamos a evaluar las dos posiciones ya con mesas técnicas para ver si se puede encontrar un acuerdo. Sí. Ese acuerdo, alcalde, también dependería, según leo hoy temprano en sus redes sociales, de otros 2 asuntos. De que se resuelva el pleito con el contratista que pues al final no concluyó la obra. Con los españoles a los que sacaron. Exactamente. Y con la intervención que hizo la Superintendencia de Salud de la Subred Centro Oriente de la Secretaría de Salud del Distrito. ¿En qué sentido tendría que darse los acuerdos? Es decir, ¿el gobierno se comprometería a quitar la intervención, a revocar la intervención de esa subred para que se pueda avanzar en un acuerdo sobre la torre central del San Juan de Dios? Bueno, frente al primer tema, usted sabe que hay ya un tribunal internacional que está, digamos, en curso, y nosotros lo que decimos es
nosotros estamos de acuerdo en avanzar un proyecto conjunto, pero resolvamos el pleito que ya había y el que nuevo que surge a raíz de la terminación unilateral del contrato. Es decir, a Bogotá no le pueden decir, resuelva usted el pleito y vamos a hacer este proyecto. Tenemos que resolverlo entre todos, y ahí la nación tiene un rol importante en resolverlo, porque la nación ha tenido un rol en lo que generó el pleito, en los varios aspectos que generaron el pleito inicial y el nuevo que se genera a raíz de la terminación unilateral. Entonces, nosotros le dijimos al presidente, nosotros sí creemos que esto hay que resolverlo. Es decir, que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, por ejemplo, apoyaría esa defensa. Puede ser que la Agencia de Defensa Jurídica nos sentemos exactamente con ellos a evaluar los caminos que permitan resolver ese pleito. Ayer lo planteamos eso precisamente, sentarnos con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Y ahí pues ahí está abierta la puerta para hacerlo, y espero que eso se concrete pronto. Y en el segundo punto que usted menciona, pues nosotros le manifestamos al presidente que pues no compartimos esa intervención que se hizo de la subred. Entre otras cosas, lo que hemos visto en este primer año que terminó ya de nuestro gobierno es que las otras 3 subredes que también tenían o han tenido retos similares a la subred Centro Oriente han logrado avanzar en resolver parte de esos problemas. Por ejemplo, las deudas que tienen esas subredes hoy son inferiores a 120 días, antes eran muy superiores. En eso hemos venido avanzando y están llegando a equilibrio las otras 3 subredes. Eso no ha ocurrido con la subred Centro Oriente, que está intervenida. Entonces, no se ha avanzado de la misma manera en la subred que está intervenida que se ha avanzado en las otras. Entonces, nosotros le planteamos al presidente la necesidad de avanzar en un diálogo que permita, ojalá, devolverle el control de esa subred a Bogotá, porque consideramos que tenemos las capacidades, los recursos y la visión para poder lograr que esa subred siga el mismo curso de las demás. ¿Y el presidente acepta eso? ¿Acepta levantar al interventor? Todavía no hubo acuerdo sobre eso, pero el presidente nos escuchó sobre el tema y pues seguramente será motivo de discusiones que tendremos con el ministro de Salud y con el superintendente en las próximas semanas. Sí. Pero nosotros planteamos eso como un tema que para Bogotá es muy importante para poder avanzar en un acuerdo. De acuerdo. Es el tema del pleito y el tema de la intervención. Alcalde, sobre el pleito le quería preguntar, es decir, porque aquí hay un componente de pelea del gobierno de Bogotá con el gobierno nacional, hay un componente de un contrato incumplido con los señores españoles, que es el pleito al que usted se refiere. ¿Ellos qué le han dicho a usted? ¿Ellos están en plan de demandar, en plan de pues dar la batalla jurídica? Pues a ver, yo no me he reunido con ellos. Hubo, entiendo, contactos del gobierno nacional con ellos, donde se buscó alguna fórmula, pero no se ha llegado a fórmulas eventualmente de buscar un acuerdo. Hubo un contacto con el distrito, no conmigo, pero con funcionarios del distrito, donde se abre la puerta a un diálogo, pero todavía no se ha llegado a nada. Yo espero que ahí se busque una fórmula que defienda, y lo que vamos a tratar en Bogotá es defender los intereses de la ciudad. Digamos, ahí hay unas aspiraciones por cerca de 100.000 millones de pesos en el Tribunal de Arbitramiento, entiendo, y pues a nosotros nos corresponde como ciudad también defender los intereses y los recursos de Bogotá, y eso vamos a hacer, y por eso se lo planteé ayer al presidente como una prioridad para nuestra ciudad. El interventor nombrado por el gobierno nacional declaró unilateralmente el fin del contrato, pero si pierde el pleito, ¿paga Bogotá o paga el gobierno nacional? A ver, el pleito inicial del tribunal tiene que ver con los problemas del contrato previo a la determinación unilateral. El pleito que ya había. Usted recuerda que el contrato original contemplaba la demolición de la torre. Esa demolición de la torre no sucedió. La propuesta que presentó el contratista no fue aceptada por el ministerio y hubo diferentes discusiones que llevaron a que no se avanzara en ese contrato, en el cumplimiento. Eso derivó en ese tribunal. Entonces, esa es una parte del pleito, digamos, que hay jurídico. La otra parte que se deriva de la decisión, pues está todavía digámoslo así, veremos en curso de cuál va a ser el camino que tome eventualmente ese contratista frente a la parte de la terminación unilateral del contrato. Eso todavía no se sabe qué camino va a escoger. Pero ahí hay un riesgo, obviamente, también, porque nosotros creemos que esa decisión fue tomada de manera precipitada, sin consultar al distrito, sin analizar las consecuencias jurídicas que podría tener esto para la subred Centro Oriente, que es la que contrató, y si llegase a haber un fallo, eventualmente podría afectar, obviamente, a la subred y por ende al distrito. Ahora, siendo esto un caso que puede derivarse de una decisión de la nación, de un interventor, eso podría repetir contra la nación, evidentemente, es posible.
Claro, ¿y quién paga la obra como tal, alcalde? Ya sean los 360.000 millones que cuestan los refuerzos para restaurarlo o la mitad si se llega a construir uno nuevo. ¿Quién paga por esto? Bueno, hay varias alternativas. La Nación dice que está buscando la fórmula de unas vigencias futuras propias. Si se liberaran los recursos que estaban contemplados para el contrato con el contratista, que son recursos por cerca de 400, si mal no recuerdo, 62.000 millones de pesos de vigencias futuras del distrito, se podrían liberar para eso. Repito, esto no es solamente, creo yo, no debe ser esos recursos pensados solamente para lo que se haga con la Torre Central, sino para todo el complejo. Son 24 edificios y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahí hay varias alternativas y nosotros lo que le planteamos ayer al gobierno, Paola, es que concurramos, que la Nación, por ejemplo, el predio, el Hospital San Juan de Dios y todo el complejo y los edificios son propiedad del distrito, del fondo de la Secretaría de Salud hoy día. Entonces, el gobierno distrital podría concurrir en el proyecto poniendo los predios, poniendo los edificios, eventualmente poniendo una parte de la financiación, la Nación otra parte, pero eso es parte de la discusión. ¿Quién financia qué? Concretamente, en cumplimiento además de las sentencias que ya hay que ordenan que todos concurramos en financiar la recuperación del hospital, donde Bogotá haya aportado, la Nación empezó a aportar también. Sí. Alcalde, la relación del gobierno de Bogotá con el gobierno nacional, entre usted y el presidente Petro, ¿qué ha tenido durante este año de su gestión? Sobresaltos, que ha sido una relación de subes y bajas. Anoche, ¿cómo la sintió usted? Pues a ver, Néstor, tenemos diferencias en muchos aspectos y ayer se evidenciaron, pero pues yo lo que creo es que hay que buscar acuerdos en algunos temas y tener la actitud tanto de la Nación como del distrito por el bien de la ciudad de llegar a acuerdos en algunos temas, y eso es lo que creo que se derivó del diálogo que tuvimos ayer, que fue largo, fueron cerca de 4 horas. Temas, por ejemplo, como la financiación de la flota nueva de Transmilenio en Soacha. Esperamos que la Nación concurra en eso y cofinancie como está contemplado. Eso podría ser una ayuda muy importante para Bogotá, para Soacha, para la región, para los usuarios del sistema de transporte de Bogotá. La garantía para poder avanzar en la Petarcanoas, que es fundamental para el país, porque eso realmente, la Petarcanoas es un proyecto que beneficia no solamente a Bogotá y a Soacha, sino a toda la cuenca del río Magdalena. Esos son más de 200 municipios tal vez de Colombia que se verían beneficiados por ese proyecto. Entonces esperamos que eso llegue a un puerto. El presidente inclusive ayer nos dijo, me parece que eso tiene sentido y deberíamos avanzar en esa garantía. Esperamos que eso se materialice. Sí. Déjeme le cambio de tercio, alcalde. ¿Qué está pasando con la seguridad de Bogotá? Porque las cifras del 2024 ciertamente no son buenas. Y la gente no se siente caminando segura como era el lema de su campaña. Bogotá camina segura. Pues Felipe, a ver, esto, digamos, la apuesta que nosotros tenemos es que Bogotá logre llegar a eso, a caminar seguro. Eso no se logra de la noche a la mañana, ni tampoco se lograba el resultado completo en el primer año. Tuvimos resultados importantes. Todas las modalidades de hurto, todas se redujeron según las cifras de la Fiscalía y de la Policía en el 2024. Todas las modalidades de hurto. Entonces, eso es un paso importante que tenemos que consolidar y que todavía nos falta mucho, porque todavía ocurren muchísimos hurtos en Bogotá. Pero la tendencia del 2024 fue positiva en todos los hurtos. ¿Qué nos aumentó? El homicidio aumentó particularmente algunos meses. Tuvimos unos meses de reducción, pero otros meses donde aumentó. En algunos casos debo decir, no en todos obviamente, tiene que ver con enfrentamiento entre bandas delincuenciales que están operando en Bogotá y tiene que ver con el efecto que genera el impacto en una banda delincuencial. Se capturaron 31.000 personas el año pasado. Parte de ellos eran parte de organizaciones como Tren de Aragua, como Satanás. Cuando en cierta forma uno logra golpear a una organización criminal en una zona de la ciudad, entran luego a competir por esa zona de otras bandas o intentan entrar y se genera una actividad violenta. Eso generó homicidios en algunas zonas de Bogotá. Nosotros vamos a trabajar para que la contención que logramos en el último bimestre del año, frenar esa tendencia de crecimiento, se mantenga a partir de este mes de enero, este año, en recuperar una tendencia de reducción del homicidio en Bogotá. Y nos aumentó la extorsión, que venía con un aumento al mes de mayo. Es una tendencia de crecimiento de la extorsión que lleva más de 3 años en Bogotá, pero particularmente el año pasado aumentó, iba a aumentar cerca de un 115%, logramos frenar esa tendencia a partir del mes de junio y el aumento del año no fue en 115 como se perfilaba en marzo o en mayo,
sino fue de 70 y algo %. Pero ahí tenemos que hacer un esfuerzo adicional. La extorsión también tiene que ver con la presencia de estas bandas delincuenciales, tiene que ver con presencia también en las cárceles de Bogotá, extorsión carcelaria que se está haciendo todavía, y ahí tenemos que hacer un avance grande con el IMPEC. Entonces, en esos frentes no hemos dado los resultados que esperábamos, tenemos unos retos para este año. Ya tendremos este año recursos propios, digamos, presentados por nosotros al Consejo. El presupuesto de 2025 ya es un presupuesto construido por nosotros para financiar particularmente la seguridad, con un aumento importantísimo en los recursos para la seguridad. Es un aumento tal vez sin precedentes, y eso nos va a ayudar a tener mejores resultados, estamos seguros, este 2025. Esa es una buena noticia. Es el alcalde Carlos Fernando Galán hablando sobre seguridad, hablando sobre el San Juan de Dios, hablando de la reunión de anoche con el presidente Gustavo Petro. Señor alcalde, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Y feliz año. Lo mismo ustedes. Felipe, pues comienza el año con la expectativa de algún entendimiento, así sea lejano todavía de los gobiernos distrital y nacional alrededor del San Juan de Dios. Frío saludo entre el presidente Petro y el alcalde Galán, pero lo importante es lo de fondo. Ojalá haya aquí acuerdos entre el distrito y la nación. Aquí el vaso, le sugiero, Ricardo. Sí, medio lleno. Vea el vaso medio lleno. Es importante que haya interlocución. Pero sí, véanlo medio lleno. Eso me parece bien que seamos optimistas. Pero es que acuérdense que el talante del presidente Petro no es un talante conciliador. Pero mire, Felipe, lo del San Juan de Dios. Si no le reconstruyen como él quiere la torre principal, la torre central del San Juan de Dios, no va a dar plata para Transmilenio. Si siguen con Transmilenio, entonces no va a dar plata para no sé qué. O sea, ojalá fuera cierto, pero es que el presidente Petro en los temas de Bogotá no actúa de buena fe. Pero sí es una buena noticia. No, claro que es buena, pero en teoría. Lo del San Juan de Dios es un buen ejemplo de cómo se cruzan las competencias. El gobierno nacional interviene un sistema de salud, ¿cierto? El interventor acaba el contrato del San Juan de Dios. Interventor nacional, ¿no? El interventor. No, pero ahí no hay cruce de competencias, hay usurpación de competencias. Violación, que es distinto, Néstor. Es que eso no... hay una cosa que a mí me parece francamente escandalosa en este caso, Néstor. Usted lo dice un poquito más brusco. No, es que a mí me parece que este ejemplo es un ejemplo escandaloso. Hay otros. El de ayer, por ejemplo, con el tema del puerto de Buenaventura, que lo podemos comentar más adelante, es otra situación escandalosa de ejercicio abusivo de funciones de vigilancia y control por parte de la nación, del gobierno nacional. El gobierno nacional ha resuelto utilizar las facultades de las superintendencias de todos los sectores para ir imponiendo su criterio en cada uno de ellos. Entonces, en este caso había una controversia e incluso puede ser, le acepto que habría un cruce de competencias, pero el gobierno, para imponer su opinión, intervino y tomó la posesión y entonces dejó de haber dos partes y ahora solo hay una, porque el gobierno nacional es también distrito. Mire usted que el interventor lo que hace es dirigir una entidad que es del distrito y tomar decisiones unilaterales que ponen en riesgo el presupuesto del distrito. Eso es una cosa realmente, escandalosa. ¿Para qué sirven los alcaldes? Héctor, volvemos a la pregunta. ¿Para qué sirven los alcaldes si estas decisiones se van a tomar desde el gobierno nacional? Esa es una pregunta que tenemos que trabajar. Pero eso tiene una solución, padre. ¿Cuál? Era lo segundo que yo iba a decir. Es que se aprobó una reforma constitucional que, si logramos sacarla adelante, pues este tipo de cosas tienen que dejar de pasar. Incluso la reunión tiene que ser innecesaria. ¿Qué hace un alcalde de Bogotá pidiendo plata para comprar unos buses? ¿O qué hace un alcalde de Bogotá pidiendo permiso para saber qué hace con un hospital que queda en el centro de la capital? Eso no tiene tiene ningún sentido. Entonces, por fortuna se aprobó la reforma a la que se opusieron los economistas famosos de siempre. Tenemos un modelo. Y ahora lo que tiene que haber es un sistema de reparto de competencias que deje claro que estos temas son locales. Al modelo centralista que tenemos, Felipe, desde siempre.
que es todo pasa por Bogotá, que es profundamente antipático, que es profundamente injusto. ¿Se acuerda de la patria boba? Tenemos, Esa fue la discusión, ¿no? Claro, pero tenemos ahora un presidente con un carácter imperial. Claro. Y entonces al centralismo se le ha juntado un presidente que cree que puede intervenir todo lo que no le gusta. Y lo ha intervenido efectivamente el sistema de salud o lo que se le ha ocurrido. Néstor, pero ya voy a contarle lo de ayer de Buenaventura, que efectivamente es muy simbólico también. Pero mire, Néstor, no se equivoque, perdón, María Consuelo, no se equivoque usted. Señor. El presidente Petro no va a ayudarle a Bogotá hasta que no se haga lo que él dice que quería hacer cuando fue alcalde. Es que ese es el punto. Hay una nostalgia de la alcaldía del presidente que se traduce en bloquear absolutamente todo lo que signifique el progreso de Bogotá. Pero bloquea, pero no soluciona con plata. O sea, es que aquí el patrón es el común con el San Juan de Dios. Entonces, intervienen para atravesarse con el contrato. Generan un pleito que le produce un riesgo inmenso a Bogotá, porque al terminar unilateralmente el contrato, por supuesto, el contratista en el Tribunal de Arbitramiento tiene las de ganar, porque le cambiaron las reglas de juego. Pero ahí no soluciona. Ahí vamos a perder una plata grande. Pero no soluciona el problema y no pone un peso, porque es el interventor actuando, pero con la plata de otro. En la primera línea del metro, diciendo que la primera línea es ineficiente, que la obra no va en lo que va, que hay que cambiarla, y resulta que la obra ya va en más del 45% de ejecución, con recursos hasta ahora del distrito. La ampliación de la autopista y de la Boyacá se atraviesa, está frenada, pero no solucionan. O sea, es que el punto acá es atravesarse con esa nostalgia de seguir siendo alcalde, con proyectos que no logró sacar adelante cuando fue alcalde, que tuvo 4 años, y que ahora quiere bloquear sin poner un peso para la solución. O sea, no solamente se viola la autonomía territorial, sino que adicionalmente se obstaculiza el desarrollo de Bogotá. Y yo pensé que era una buena noticia que se habían reunido anoche el alcalde y el presidente. Señor Álvaro. Obviamente hay muchas diferencias, no solo con Bogotá, sino en muchos temas. Y también es obvio que en Colombia el poder presidencial es muy grande, pero el alcalde de Bogotá está dando ejemplo de cómo se pueden acercar posiciones, negociar, buscar acuerdos. Algunos no creen en eso porque solo piensan que a Petro hay que bloquearlo y denunciarlo. Bueno, tienen derecho, pero en el mundo real funcionan más las cosas que buscan acuerdos, porque hundir todo, frenar todo, pelear todo, no solo lo hace Petro, también lo hacen sus contendores. El alcalde está dando ejemplo de, en circunstancias muy difíciles políticamente, buscar acuerdos, porque sí se puede. Sí, pero es un tema de la competencia de Bogotá, es lo que le iba a decir. Para quien quiera opinar sobre la reunión del presidente Petro con el alcalde. Es un contrasentido lo que hace el presidente y su gobierno frente a lo que se aprobó en diciembre y que el presidente destacó sobre la reforma al sistema general de participaciones. Si se da autonomía a las regiones, a las alcaldías y gobernaciones a través de esas que el finanzas. Presidente no ha promulgado, ¿no, Ricardo? Bueno, entre otras, pero lo cobró el 31 de diciembre. Él lo destacó en su mensaje de Año Nuevo como un logro de su gobierno. La reforma está pendiente de la promulgación por parte es contradictorio del presidente. Un tema con el otro es contradictorio. Otra contradicción que vemos, además de lo de Venezuela. Totalmente de acuerdo. Por eso digo que la reforma que se aprobó, pues si estuviera vigente esa reforma y ya funcionando, pues, y con las competencias definidas y los recursos reasignados, etcétera, pues esta conversación que estamos dando no la tendríamos que estar dando, y la reunión de ayer no hubiese sido necesaria. Le dije a finales del año pasado que la reforma era para deshacer todo lo que había hecho el gobierno del presidente Petro, que era el intervencionismo permanente y la aniquilación de las autonomías regionales. No solo el gobierno del presidente Petro, llevamos 30 años recentralizando, pero sí, aquí le quería decir a Álvaro que este no es un problema, a mi modo de ver, de desacuerdos, en los que hay que buscar acuerdos. Siempre es mejor los acuerdos que los desacuerdos, pero aquí no hay un problema de desacuerdos, aquí hay un problema de usurpación de competencias, y eso en un sistema, en un Estado de Derecho, pues sí es inaceptable. Que un gobierno, que el nivel nacional de un gobierno se
se atribuya unas competencias que no tiene, que use abusivamente las facultades de inspección, vigilancia y control que tienen las superintendencias para tomar posesión de una entidad, en este caso de naturaleza distrital, con el único fin de imponer la visión que el gobierno nacional tiene de un proyecto que es de naturaleza local según la propia Constitución, pues eso no es un problema de acuerdos y desacuerdos, sino de respeto de la Constitución y de la ley. Es que con el agravante, intervinieron, Héctor, esa red, la subred Centro Claro, Oriente. es que esa intervención la intervinieron para esto. solamente fue para tomar la decisión del contrato del San Juan de Dios, porque no tenían ninguna cofinanciación que les permitiera hacer eso. Entonces solo lo hacen con la intervención. A mí, además de la violación a la autonomía territorial y esta cosa caprichosa de desperdiciar el conocimiento técnico, me parece gravísimo, porque es imponer la voluntad del presidente cuando ya hay estudios, en el caso por ejemplo del San Juan de Dios, de la Universidad Nacional, de varias universidades donde se dice: esa torre se puede usar para otra cosa, pero no para hospital de alta complejidad, porque las alturas no dan para meter los equipos biomédicos. O sea, no se puede hacer una intervención quirúrgica irresponsable con los requisitos para habilitación en salud, porque no dan las alturas de los pisos de la torre. Se puede usar para otra cosa, pero entonces él no quiere. Él quiere es imponer su capricho, su voluntad y violando la autonomía territorial y despreciando el conocimiento técnico. Y porque a mí eso me parece muy grave. Y porque tampoco esa torre tiene una estructura antisísmica, entre otras cosas, que es indispensable. Pero yo no soy amigo, Néstor, de establecer una muralla china entre las autoridades centrales y las autoridades territoriales. Esa autonomía llevada a ultranza no resuelve los problemas del país. El problema con Petro no es ese. El problema con Petro no es que concurra, porque la Constitución también, Héctor, habla de la concurrencia. Es decir, aquí no hay una muralla china entre el Estado central y los territorios. No, la Constitución habla de concurrencia de los distintos niveles de Estado para resolver problemas. El problema con Petro es que concurre para acabar. Entonces, por ejemplo, el dato que nos da para destruir... No, eso fue lo que dijo Héctor, le está diciendo lo mismo, que es usurpación de las competencias. No es usurpación de competencias a mi modo de ver, es concurso de competencias. El problema es que Petro cuando concurre es a tratar de imponer lo de él y a obstaculizar. Entonces, mire, por ejemplo, nos dicen un dato: arreglar la torre, subir las alturas de los pisos, la cosa vale 360.000 millones de pesos. ¿Y quién los va a poner? Y entonces, ahí le dejo el estudio: mire, esto vale 360.000 millones. Entonces, Galán dice: yo pongo el pedacito, yo pongo el edificio viejo y pongo el terreno que es lo del distrito, y está en el aire los 360.000 millones. Entonces, todo es así. Yo no estoy de acuerdo, le repito, en decir que hay una muralla china entre territorio y gobierno central. Eso no puede ser. Pero hay una concurrencia. El problema es que la concurrencia negativa de Petro le sirve a quienes argumentan la autonomía como principio máximo del Estado colombiano para poderse reforzar en una tesis que, a mi modo de ver, no le ayuda a resolver los problemas al país. Aurelio saca el argumento que se ha usado en Colombia durante 30 años para recentralizar, que es que por allá en el artículo 287 de la Constitución se establece que uno de los principios de ejercicio de la competencia entre los distintos niveles de gobierno es el de la concurrencia. Pero claro que esa interpretación es una interpretación equivocadísima de la Constitución, y que ha sido la que se ha impuesto en estos 30 años. No es que Aurelio esté diciendo, digamos, un horror de cosa y que nadie haya dicho, no, es al contrario. Lo que dice Aurelio lo ha dicho prácticamente todo el mundo en los últimos 30 años, y es la mampara con base en la cual el gobierno nacional cree tener posibilidad de meterse en todo, porque es ¿a qué viene? A concurrir. Si vamos a concurrir a resolver problemas. Esa no es la regla de distribución de competencias que está en la Constitución. Hay unos temas que son locales y se resuelven localmente. Hay unos temas que son regionales y se resuelven regionalmente, y hay unos temas que son nacionales que los resuelve la nación. En los casos en los que los temas locales o regionales no los puede resolver solo la entidad
entidad territorial concurren o complementan los niveles superiores de gobierno. Pero ese no es el caso de Bogotá. Bogotá no necesita a la nación. Permítame terminar, Aurelio. Permítame terminar. Sí. Bogotá no necesita a la nación para desarrollar el proyecto del San Juan de Dios. Bogotá no la necesita. Bogotá lo puede hacer solo. Y por lo tanto no se activa el principio ni de complementariedad, ni de concurrencia, ni de coordinación. Es un tema local que debe definir el gobierno local. Tanto es así, y con esto ya termino, Aurelio, tanto es así que para que el gobierno nacional pudiera meterse, usurpó la competencia a través de la intervención de la subred. Fue tanto es así que no se podía meter, que resolvió decir, córrase usted, que es que yo voy a intervenir con mis facultades de intervención. Si eso no es una usurpación escandalosa, no conozco nada. La historia contradice a Héctor Riveros, porque los sistemas de transporte, por ejemplo, en Bogotá y en otras partes del país, hablando del metro de Medellín y hablando del metro de Bogotá, que, mejor dicho, tiene Héctor todos dos monstruos encima que han mostrado que cuando el Estado central concurre, por ejemplo, poniendo el 70% de los recursos para construir sistemas masivos de transporte, eso ha funcionado. No me venga a decir que el metro de Medellín no se pagó con el concurso nacional y el metro de Bogotá se está pagando con lo mismo, y los Transmilenios, que tanto les gusta a muchos, también fueron con plata del gobierno nacional. Bueno, es que luego el ejemplo que no ha funcionado. Aurelio, los proyectos de financiación de los sistemas de transporte público legalmente están cofinanciados. Claro, ¿no? Con base en por eso el le decía, de concurrencia. Todo es plata, porque cuando usted dice concurrencia, claro, es que van los alcaldes a poner y los gobiernos les dan. Pero ¿qué es lo que pasa con Petro? A poner el platón a que les den la limosna. Claro, ¿y qué es lo que pasa con Petro? Perdón, ¿qué es lo que pasa con Petro? Que los gobiernos van y él les mete el capricho que a él se le ocurre de cada momento, que el metro así, que el otro allá, que lo que sea, pero no da la plata. Entonces, es así, es el argumento básico para validar a esto. Yo tengo mejores ejemplos que los suyos, Aurelio. Si se trata de que el gobierno, lo felicito. Si se trata de que el gobierno nacional ha puesto plata, que me contribuya a mi argumento. Maravilloso que me contribuya a mi argumento. Si se trata de que el gobierno nacional ha puesto plata en proyectos locales, pues usted puede buscar no el metro de Medellín ni los proyectos de transporte masivo de las grandes ciudades, sino que lo está haciendo incluso en caminos veredales o en placas polideportivas en barrios de las ciudades, o está haciendo plazas de mercado, haciendo plazas de mercado Gustavo Bolívar desde Prosperidad Social. Es que el nivel de usurpación de competencias es tan grande que nos parece normal, y que le parece normal a personas inteligentes y bien informadas como Aurelio. Es tal la distorsión a la que hemos llegado que nos parece normal. Sí, lo que pasa es que yo quiero volver sobre Héctor, el caso de Bogotá. No le dé tan duro a Aurelio, porque usted sabe que aquí tenemos un muy enredado sistema jurídico constitucional en donde el gobierno nacional se puede meter en los gobiernos locales por todo y para todo. Usted me decía, Ricardo, el ejemplo de Buenaventura. Sí, señor. Ayer la Agencia de Licencias Ambientales se metió a cerrar un muelle, el muelle en Buenaventura 23, por razones ambientales, y no construyen aquí la autopista norte por razones ambientales, e intervienen la red de la SUD por la razón que sea. Estamos no es la primera vez el muelle 13 que los gobiernos se meten en temas. Pero es que lo de ayer tiene un contexto, permítame, María Consuelo, decirlo, porque es que es escandaloso también, es parecido a lo de aquí. En el puerto de Buenaventura hay una discusión sobre un contrato que tiene un particular y tal. El gobierno terminó el contrato y el particular hizo lo que tiene que hacer uno en un Estado de Derecho, que es irse a un tribunal y pedir pues que le respeten sus derechos, y consiguió que el tribunal suspendiera la orden del gobierno y por lo tanto que le devolvieran el puerto. Dada esa orden judicial, el gobierno ayer decidió que porque hay unas palomas que se posan en los granos básicamente que las palomas se exportan desde ese puesto, se están le echan flores contaminan el arroz y contaminan otras cosas. ¿Cómo lo digo decentemente, Felipe? Como el vallenato, que le echan flores a las de abajo. Que las palomas están... Pero entre otras cosas... Use la palabra del presidente. Se cagan en el arroz. El presidente dijo, se ensucian en su trino. Sí, exacto, pero
pero como eso tiene una palabra en español es se cagan, pero eso no, pero además, si así fuese, lo que se necesitaría es una intervención de la autoridad sanitaria, no de la autoridad ambiental. Es que es tal el nivel de abuso de las competencias de estas entidades que tienen facultades de inspección y control, insisto, que nos parece normal, Felipe, que la cagada de las palomas se vuelva un problema ambiental y no sanitario. Pido disculpas por el señor Riveros, por las palabras que se utilizan aquí, pero la verdad no encuentro el término para describirlo de otra manera. Las palomas se están cagando. Sí. Sobre los granos que importamos por Buenaventura. Y entonces, producto de eso, de que obviamente daña a los importados en ese muelle 13, se mete la ANLA, que es una cosa rarísima. Dice el presidente que es trigo, garbanzo, lentejas, parte de los granos que importa ¿Cómo Colombia? es posible, dice el presidente, que la autoridad portuaria de Buenaventura no haya observado lo que la ANLA observó? Si centenares de palomas ensuciando todos los días los granos importados en el llamado muelle 13, trigo, garbanzo, lentejas y otros, para la alimentación de las y los colombianos. Y entonces la ANLA las mujeres embarazadas y sus bebés quedan expuestas a la toxoplasmosis. Esta enfermedad puede provocar abortos, deformaciones o muertes de bebés o mujeres en embarazo, seguramente dice el presidente. La codicia no puede estar por encima de la vida. Es un tema de salud pública de llegar a ser cierto. Tengo mis dudas de que eso sea cierto. Y entonces meten esa la ANLA. Es que es el abuso del poder permanente. Felipe, es pasarse la ley por la paja día por día y no les importa. De todo este enredo de Buenaventura, ya que nos metimos aquí, yo que lo que no entiendo, Ricardo, es... ¿Esos granos van al aire libre? Es decir, si las palomas están por encima del muelle, se están cagando por encima... Pues tendría que estar a granel expuestos en público los granos. Yo no estoy seguro de que eso esté pasando. Los granos, el garbanzo, las lentejas que nosotros, Felipe, nos comemos, el trigo, ¿está el aire libre totalmente desprotegido? No lo sé. Eso no hay que arreglar. ¿No tienes hilos? Pero Néstor, hay que arreglar el tema como se arregla, decir, no puede ser que una paloma, en caso de que o 100 palomas, yo no sé cuántas las que sean, estén afectando las vidas de todos los granos que nos comemos. Pero fíjese, Néstor, que estaba buscando sobre la toxoplasmosis y es causada por comer generalmente o carne cruda. Es un parásito que causa esa enfermedad, que genera daños en el cerebro, en los ojos, generalmente en la parte cognitiva, pero se produce principalmente